Hola Bianca, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos y la Igualmente, audiencia. Damián, gracias por estar acá. Bueno, comentame, ¿no? Porque ya van 2 meses desde la invasión. ¿En qué momento nos encontramos ahora? Mira, Bianca, lo que vamos a decir es que se ha naturalizado ya la guerra. Vos viste que salió claramente la tapa de los diarios, pero Mm. sin embargo sigue la ofensiva rusa sobre Ucrania. Obviamente es una nueva etapa, una nueva estrategia del gobierno de Putin y de Vladimir Putin en función de, bueno, que claramente ha fracasado con su primer objetivo, que fue de tomar Kiev, capturar Kiev y obviamente sacar al gobierno de Zelensky del poder. Ajá. Eso no lo ha podido lograr por varias razones. La primera, quizás y principal, es que no se esperaba la reacción y la resistencia de los ucranianos, también por la respuesta muy sólida y de mucha cooperación y muy directa a través de sanciones y del flujo de armas que justamente le pasaron a esa resistencia por parte Claro. de Europa y Estados Unidos, de Occidente, también por el rechazo internacional muy, muy grave que recibió Putin, sobre todo en Naciones Unidas, donde más de 140 países condenaron la invasión. Entonces ahora la nueva estrategia de Putin se concentra en el este y en el sur de Ucrania. Me parece a mí que su objetivo ahora de mínima es por lo menos conquistar esa zona, es decir, quiere él quedarse con Crimea, quiere realmente que se le reconozca Crimea como parte del territorio ruso y al mismo tiempo quiere que las dos regiones que él ya declaró independientes finalmente sean respetadas y que se garantice que no van a ser tomadas por los ucranianos. Ujú. Claramente me parece que hay acá un objetivo geopolítico muy claro, que es quedarse con esa región que es muy rica en términos económicos, en cuanto a recursos y demás, con un control del Mar Negro y bueno, y obviamente un mensaje político para Occidente. Así que me parece, en lo estrictamente militar, si querés después hablamos de cuestiones más políticas, me parece que se está viviendo en Rusia, por más que quizás no sea la atención principal de los medios, una guerra de mucha intensidad. La resistencia ucraniana sigue siendo muy fuerte ahí, por más que haya sectores prorrusos. Y bueno, nada, sobre todo en la región del Donbass, ¿no? Que es Ujú. donde se está desarrollando quizás los combates más encarnizados. Damián, entonces, por lo que nos comentás, ¿crees que el presidente ruso creyó que la guerra iba a ser más fácil y que iba a vencer más rápidamente a Ucrania? Sí, claramente, y yo te diría no solo el presidente ruso, uno también como analista y muchos otros pensamos que teniendo en cuenta la superioridad militar, teniendo en cuenta que Rusia es una potencia nuclear, ¿no? Al mismo nivel que Estados Unidos en ese sentido, teniendo en cuenta el decisionismo y la facilidad, entre comillas, que tiene Putin para tomar decisiones, al no tratarse de una democracia, entonces no tiene filtro para tomar decisiones, Claro. por lo menos todos pensamos que la toma de Kiev o la toma de Ucrania iba a ser muy fácil y muy rápida. Ujú. Uno siempre piensa en lo que fue en 2003 la invasión de Estados Unidos en Irak, y lo fácil que fue tomar en ese momento la capital y cómo se quedó con el país, pero bueno, después Estados Unidos tuvo más problemas, pero quiero decir, claramente en este momento Putin me parece no esperaba esta resistencia, está, como vos bien dijiste al principio, ya más de 2 meses de guerra Mm. y con todo el daño que esto significa, no solo en términos militares y demás, en términos de desprestigio de Rusia y de Putin, sobre todo por las denuncias de crímenes de guerra, obviamente por las sanciones económicas, pero bueno, tenemos un líder muy, muy, muy decidido a seguir adelante y justamente todos estos traspiés y todas estas derrotas, si se quiere, que ha recibido, lo han llevado a redoblar la apuesta. Entonces uno no puede quedarse tranquilo y pensar que con esto Putin va a retroceder. Sí ha cambiado su estrategia, la ha Ujú. limitado, pero creo que va a avanzar fuertemente hacia eso. ¿Qué sucede, Damián, con el gas, no? Porque es algo clave en esta guerra, bueno, y en el mundo, ¿no? Sí, claramente Putin tiene ahí una fortaleza que la sabe explotar muy bien, aprovechar muy bien, que es claramente que la mayoría de Europa o de los países occidentales depende del gas y del petróleo ruso, ¿no? Y sobre todo del gas. Claro. Entonces lo que ha hecho está a través de esa, está extorsionando un poco a la Unión Europea. Ayer decidió cortarle el flujo de gas a dos países, a Polonia y Bulgaria, que dependen mucho del gas ruso, Ujú. con el argumento de que, ¿te acordás que Putin había exigido que, teniendo en cuenta las sanciones, que él quería que le paguen el gas en rublos, que no se lo paguen más en euros
y en dólares. La Unión Europea se puso de acuerdo y dijo que no iba a aceptar eso porque el país que lo aceptara estaría violando las sanciones que justamente ellos fueron las que las pusieron. Entonces, con ese argumento, Putin le cortó el gas a Polonia y a Bulgaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que ahí lo que está haciendo es generando una grieta, ¿no? Buscando romper el bloque occidental, el bloque de la Unión Europea, que hasta ahora se comportaba muy sólidamente. Pero bueno, veremos hasta dónde aguanta eso, porque la verdad que los países que te corten el gas les genera un problema gravísimo, primero en términos económicos, ¿no? Porque las industrias dejan de producir, después en términos sociales y de vida, ¿no? Porque obviamente los fríos, los inviernos son muy crudos en Europa, entonces bueno, eso generaría una falta de gas. Entonces me parece que Putin está usando ese arma. Hoy el canciller alemán también salió fuertemente mostrando preocupación ante esto. Alemania está mostrando una posición bastante ambigua, si se quiere, ante eso. Él no quiere avanzar en las sanciones a Rusia porque sabe que la Alemania depende mucho del gas ruso. Casi el 60-65% del gas que consume viene de Rusia, cuando el promedio europeo es del 40%. Entonces, Scholz se está comportando de una manera bastante tibia, es criticado por muchos colegas de él en Europa y de Estados Unidos, sobre todo por Biden, porque no está mostrando mucha firmeza frente a Putin. Entonces, me parece que estratégicamente lo que le está sirviendo a Putin es intentar horadar, romper, o por lo menos molestar en el frente para que se rompa, o por lo menos para que se fracture el frente, o fisure el frente europeo. Entonces, el gas me parece que está siendo utilizado para eso. Claro, Damián, decías recién la posición de Biden. ¿Qué está sucediendo con él? Porque claramente está mostrando una posición más marcada, ¿no?, en contra de Rusia. Sí, claramente se transformó el parar de la guerra a Rusia, lo puso en un lugar bastante destacado, con mucha firmeza, siempre con un límite, ¿no? De no enviar soldados a la guerra. Él lo dijo claramente que no lo iba a hacer, no iba a enviar tropas o no iba a involucrar tropas de Estados Unidos en la guerra, pero sí claramente está presionando sobre todo a Europa para que sigan mandando ayuda, para que apliquen más sanciones y sobre todo mucha plata, ¿no? Está mandando mucha plata de ayuda a Rusia. Ahora le pidió al Congreso 31.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania. Lo hace siempre con cuidado, ¿no? Con declaraciones que, por un lado, a veces le pega mucho a Putin, pero a veces la trata de aplacar, ¿no? Dice que no está atacando a Rusia, sino ayudando a Ucrania a defenderse de una brutal invasión. Yo creo que Biden se transformó en esto, quizás en un líder occidental, quizás el más fuerte junto a Macron, en contrarrestar o intentar poner a Putin del otro lado. Así que nada, y él creo que se siente cómodo, su imagen ha crecido mucho en Europa. En Estados Unidos el tema de la guerra en Ucrania me parece que no tiene la atención que tiene en otros países. Entonces, donde él tiene más problemas quizás es en el frente interno, ¿no? Con la política interna y con cuestiones que tienen que ver con algunos problemas económicos que no están relacionados directamente con la guerra, como la inflación y otras cuestiones. Pero en el aspecto internacional, yo creo que su posicionamiento frente a Putin le ha traído buenos resultados en términos políticos. Es difícil de creer, Damián, que él, desembolse esta cantidad de dinero no en contra de Rusia, sino a favor de Ucrania, porque, bueno, son eternos rivales. Pero me imagino que tampoco, no sé qué está sucediendo en el ámbito interno, como vos decías, pero más bien de la población con respecto a cómo ven esto de que desembolse esta cantidad de dinero para una guerra que ni siquiera es de ellos. Sí, mira, ahí tenés, yo te decía, no hay interés, al no involucrar soldados, y justamente me parece que eso ya es una política de Estado de Estados Unidos, ¿no? Desengancharse de los problemas ajenos. Estados Unidos durante muchos años, los últimos 20, 30 años, se involucró mucho en la guerra de Medio Oriente, en Irak, como acabamos de decir, donde metió un montón de soldados, donde cayeron muchos soldados, donde Estados Unidos tuvo un costo muy terrible. Entonces, me parece que hay un consenso entre demócratas y republicanos de no involucrarse de lleno. Lo que sí, como decís vos, los aspectos económicos. Yo creo que por ahora, y con el aval del Congreso, hay cierto consenso en Estados Unidos para salir a ayudar a Ucrania y para condenar a Putin, ¿no? Y para castigar a Putin. Es verdad lo que también decís, hay un sector de la población que está más interesado en el día a día, en la inflación, en los problemas económicos, que eso va a ser explotado sobre todo por el ala más de
derecha de los republicanos. Estamos hablando de Donald Trump, ¿no? Digo, en ese sentido me parece que ahí puede llegar a tener un ruido. Hoy en día, por lo menos hasta donde yo sé, no es un tema de crítica todavía, ¿no? Además, esa ayuda tiene que pasar por el Congreso, y si pasa por el Congreso quiere decir que ahí hubo consenso con los republicanos. Claro. Entonces, bueno, Biden está, me parece, jugando ese rol, está poniéndose internacionalmente en el lugar que muchos esperan, pero bueno, vamos a ver cuánto dura, porque las campañas electorales en Estados Unidos para la elección de medio término ya comienzan. Entonces, bueno, nada, vamos a ver cómo juega eso en la sociedad norteamericana, cuánto pega esta guerra. Y que todo esto desaparezca un poco en los medios también tiene que ver con eso, ¿no? La gente le deja de dar importancia a la guerra, Claro. una guerra lejana para ellos. Entonces, bueno, ahí pueden surgir problemas para la gobernabilidad de Biden, ¿no? Claro. Damián, muy completa siempre tu información. Estaremos en contacto como siempre para ver el día a día y cómo sigue la guerra. Gracias a vos, Bianca, y hasta cualquier momento.